¿De qué fecha a qué fecha fungió usted como tesorero? Comencé el 9 de febrero del 2009 hasta más o menos, creo que fue en abril del 2013, porque inclusive hubo que pedirle un permiso especial, recuerdo, al Tribunal Supremo de Elecciones por un asunto estatutario y que no habían autoridades, pero hasta esa fecha. ¿Hubo presupuesto para la campaña 2010 o hubo presupuestos? Hubo un presupuesto para la campaña. Sin embargo, ahí pasó algo muy curioso, es que ese presupuesto con el Código Electoral antes de la modificación era de carácter obligatorio, porque había una sanción del 5% de la deuda si no se presentaba el presupuesto de la campaña. Como nosotros comenzamos con el código anterior, hicimos un presupuesto, pero después con el nuevo código se eliminó esa obligatoriedad, entonces el partido pues, no siguió para nada ningún tipo de control presupuestario en ese tipo de cosas. Si no había presupuesto, entonces, ¿cómo se autorizaron las distintas emisiones de bonos y cómo se autorizó eventualmente la firma de contratos especiales hasta por 1.162 millones de colones? No, señor, no es así. Perdóneme, que no es así como usted lo está planteando. La campaña del 2010 sí hubo presupuesto. Fue por 5.627 millones de colones, me parece. De ese presupuesto se envió formalmente al Tribunal Supremo de Elecciones. Con cargo a ese presupuesto, posibles gastos, se hizo la emisión de bonos, que se hizo en 3 emisiones, una A por 3.000, una B por 2.000 y una C por 400. Esos 400 no se usó ni un solo bono. O sea, tenía todo un presupuesto de respaldo. Lo que me refiero es que a la hora de ejecutarlo, como se eliminó el requisito y pues no se llevaba el control presupuestario que pareciera en la lógica y técnicamente se debería hacer. Entonces le puedo contar qué fue lo que nosotros hicimos. Las emisiones sí tenían un respaldo presupuestario, ¿verdad? ¿Cómo manejamos nosotros el asunto de la campaña? Yo tenía a este muchacho que vino acá, Carlos Salas, trabajando, dedicado a llevar un flujo de efectivo diario, con cortes a mediodía y con cortes en la tarde para poder controlar, porque si no, no podíamos controlar y no excedernos en el gasto. Y así fue como manejamos toda esa campaña. Me va a disculpar, pero no lo entendí. ¿Hubo presupuesto o no hubo presupuesto? ¿Y quién autorizó los contratos especiales hasta para 1.162 millones? ¿Bajo qué presupuestos gira que había? No lo entendí, francamente. Ya le di el monto. ¿Quién autoriza los contratos de servicios especiales? Don Pedro, con todo el respeto, le sugiero, vaya a ver la declaración de don Olivier Pérez. Él dice que quien los autorizó fue Otón Solís y Francisco Molina. Discúlpeme, yo le estoy preguntando a usted en su carácter de tesorero de esa campaña. La pregunta es, ¿quién autorizó los contratos por servicios especiales hasta 1.162 millones como efectos se dieron? La pregunta yo se la estoy haciendo a usted. Es que ellos fueron los que determinaron el uso de los bonos B. Y entonces el control que nosotros llevábamos era que no se pasara de la emisión que se había hecho, ¿verdad? Pero fueron ellos quienes, inclusive en la sentencia está muy claro. Les puedo decir que ahí en esa reunión que dice don Olivier y donde Otón, además dice Olivier que en esa reunión ya estaba montado todo, se hizo la reunión pues como para darle formalidad y en esa reunión yo me opuse a que se utilizaran ese tipo de cosas. Gracias. ¿En qué fecha se dio esa reunión?
Ahorita no lo preciso. ¿Se dio esa reunión antes o después de la primera ronda? Ah, no, fue mucho antes, claro. Ahí no hubo segunda ronda, según me recuerdo. En el 2006, ¿no? Ni en el 2010, o en el 2010 tampoco. Tiene toda la razón, no hubo segunda ronda en el 2010. ¿Los contratos por servicios especiales se firmaron antes o después de la elección del 2010? Según las declaraciones que yo oí en el juicio de las personas que firmaron, hay gente que dijo que los firmó antes, otra gente dice que los firmó después, pero esos que firmaron después yo le puedo decir que hay una razón. ¿Cuál es? Es que el contrato ese, porque yo he revisado, todo esto se los cuento porque he revisado al detalle un montón de cosas ya, pero el contrato ese tiene una cláusula que dice que ese pago se va a hacer el último día de febrero. Entonces había razón. ¿Y por qué tiene razón? Y es legal ese tipo de cosas, porque el Código Electoral establece que una vez terminadas las elecciones hay 45 días para que usted pueda justificar pagos. Entonces es una práctica que es legal. No dudo que la práctica sea legal. El tema es si los contratos se firmaron ya sabiendas de cuál era el monto total al que tenía derecho de deuda política el Partido de Acción Ciudadana, y para eso se firmaron contratos con posterioridad a las elecciones. Por eso la relevancia de la pregunta de que si los contratos se firmaron antes o después. Lo que le puedo responder es que a la tesorería ya llegaron todos después y ya llegaban con todos los datos. Eso es lo que yo le puedo decir. Esa información me interesa. ¿Llegaron contratos por servicios especiales a la tesorería antes de las elecciones? No, que yo recuerde, no. No. Que yo recuerde, no. Quiero estar seguro de que esa respuesta está debidamente consignada, señor presidente. Está consignada, pero igualmente puede repetir, don Minor. No, que yo me recuerde que llegaran contratos antes de las elecciones, antes de esas fechas, puede ser, porque yo le digo, yo no estaba ahí, yo llegaba a ocasiones y podía ser que llegara algún contrato y se custodiara. ¿Y por qué custodiar? Porque esto es importante aclarar conceptos. Es que el Código Electoral establece que las tesorerías de los partidos son los responsables de custodiar valores. Y si esos son sus valores, pues la tesorería tiene que custodiar. ¿No le pareció desproporcionado el monto de 1.162 millones? Usted, me imagino que usted se hizo cargo de la liquidación de esa campaña. Le ruego que me confirme si usted se hizo cargo de esa liquidación y si no le pareció desproporcionado el monto de 1.162 millones en contratos especiales en relación con el monto total de la deuda política liquidada. Usted... 1.160 creo que eran entre el total del presupuesto. Eso le da un monto menor, inclusive proporcionalmente a que si hace usted esa misma operación en el 2006. Entonces, ¿por qué no me pareció desproporcionada? Por una sencilla razón. El PAC vivía una situación incomodísima en ese momento. ¿Cuál era? Que los bancos prácticamente tenían asignados los bonos A, y los bancos no estaban desembolsando dineros porque pues por las encuestas no giraban, porque los desembolsos están condicionados al porcentaje de encuestas, y entonces no le giraban dinero al partido. Y entonces a mí no me parece ilógico de que teniendo bonos en las cajas pues se utilicen para financiar. Y no me parece desproporcionado tampoco porque era una forma de pago. Pero además le puedo decir que esos montos fueron auditados por el auditor externo.
y ahí él certifica en su informe, que por cierto, este informe no viene dirigido al PAC, va dirigido directamente al Tribunal Supremo de Elecciones. Dice que ese monto de contratos especiales cumple con todos los requisitos y que los bonos se hizo el pago. Si los auditores externos, que por cierto, uniendo más, según concepto que emitió el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones en una comisión en el 2012 que investigaba financiamiento de partidos políticos, dijo que los autores externos, con la nueva variación del código, eran órganos auxiliares del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces, si tiene esa condición y si el auditor externo certifica ese monto, que es el que tiene conocimiento técnico y está certificando los montos, ¿por qué yo voy a dudar de eso? Aprovecho para contestarle su pregunta, porque un partido político no tiene por qué tener tantos servicios especiales. Tan es así que los otros partidos políticos, ninguno se ha acercado ni siquiera al 10% de eso. Pero volvamos a las preguntas. Se firmaron esos contratos por servicios especiales y se ha dicho aquí, una donación de esos bonos de vuelta al partido. ¿Eso es así? Debo que con la pregunta anterior. Perdón. No, señor. Aprovecho para responder parte de la pregunta anterior. Los partidos políticos tienen un principio que es de autorregulación partidaria. Y bajo ese concepto, si usted quisiera en una campaña gastar todo su presupuesto en publicidad, puede hacerlo y no hay absolutamente ningún artículo que se le quite ese derecho. Entonces, el monto en ese sentido sí ahora suena muy grande y tiene usted razón. Pero bueno, bajo ese principio creo yo que no habría por dónde. Pero perdón, repítame la segunda pregunta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, señor Sterling, esta pregunta es de vital importancia. La tesis ha sido que esos bonos con los que se pagaron los contratos por servicios especiales luego fueron donados al partido. Eso es lo que se nos ha expuesto aquí. Esos contratos por servicios especiales fueron los que le terminaron de dar contenido a la Serie A. La pregunta que yo le estoy haciendo a usted, don Minor, es si esa teoría, que es la que se ha venido sosteniendo aquí, de que se dio esa donación de esos bonos de vuelta al partido, si esa donación en efecto se dio. No, señor, completamente falso. Estamos hablando del periodo 2010, ¿verdad? Sí, sí. Sí, señor. Ok. Es que no veo, es que soy daltónico, entonces no veo si está verde o está rojo. Sí, señor. En este momento, concretamente, estoy hablando del periodo 2010. Yo quiero saber si esos bonos de burro, fueron donados de vuelta al partido. No, señor. El Código Electoral es muy claro, y el reglamento de pagos, en que las donaciones partidarias tienen que hacerse personalmente ante el tesorero y hay que hacerlo por escrito, no es de palabra. No hay un solo documento que diga que eso fue una donación de personas, que en el juicio, que después en los medios, haya gente que dice que le dijeron a don Tony, pues que no era con don Tony, era en la secretaría, conmigo personalmente y bajo un documento, ¿verdad? Y nadie hace donación de esos bonos. Según mi entender, inclusive no procedería, porque la ley dice que las donaciones es en dinero efectivo o en especie, y según mi concepto eso no es ni siquiera especie, ¿verdad?
Compañeras diputadas, compañeros diputados, al 30 de junio del 2011, usted era todavía tesorero. Voy a terminar la pregunta para dejarla consignada después. Al 30 de junio del 2011, usted todavía era tesorero. Había 1.056 millones de colones en activos líquidos en el Partido de Acción Ciudadana. Ese dinero proviene del pago que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, donde se reconoció la mitad de esos bonos B como válidos debidamente liquidados. La única manera como ese dinero pudo haber quedado en las arcas del partido es tratando esos bonos D como una donación. Volvería al punto, señor presidente, con su venia más adelante.